En la vida hay muchos caminos. Elige hoy el camino a la felicidad. Bienvenidos. Hola, te saluda Johan Dedier y estoy muy feliz de que podamos compartir unos minutos juntos hoy para continuar recorriendo el camino a la felicidad. Sabes, vivimos en una sociedad y tiempos que nos roban la paz de muchas maneras. Sin embargo, en este momento yo quiero compartir contigo algunos principios bíblicos que pueden restaurar tu paz interior. ¿Te parece bien? Busca tu Biblia y algo con que escribir y vamos a iniciar. Pero antes de eso, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, oh Dios, por la hermosa oportunidad de abrir tu palabra. Y en estos momentos pedimos tu dirección y que puedas ser tú quien nos impresiona a través de tu Espíritu al leer estos hermosos pasajes de tu Santa Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado del monte Kailash? Es un nombre extraño, pero es un monte que está ubicado al remoto extremo oeste de la meseta tibetana, en Asia, y tiene una altitud aproximada de 6.700 metros. Sin embargo, el monte Kailash no es cualquier lugar. Al contrario, es una montaña sagrada para muchas personas alrededor del mundo. De hecho, el monte Kailash es una de las peregrinaciones más importantes que existe en todo Asia. Y las personas que realizan esta peregrinación recorren una distancia aproximada de 52 kilómetros en 2 o 3 días. Y la razón detrás de esta peregrinación es que se tiene la creencia que hacer todo el recorrido alrededor del monte tiene la capacidad de eliminar los pecados de toda una vida. Ahora, aunque sin duda las personas que realizan esta peregrinación lo hacen con mucha sinceridad en sus corazones, yo tengo que decirte que las condiciones que nos indica la Biblia para obtener la misericordia de Dios son simples, son justas y son razonables. Sin duda el pecado produce culpa, produce dolor, amargura, incluso depresión. ¿Quién quiere vivir así? Nadie. Pero para obtener paz interior, el Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestra vida a Dios o para limpiarnos de nuestros pecados. No, amigos. Todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia, felicidad y paz interior. Y tal vez tú dirás, no, Johan, eso suena demasiado sencillo. Las cosas que yo he hecho en la vida son tan oscuras, tan malas, que me cuesta creerte, Johan, que solo tengo que venir y confesarlo a Dios. Eso suena demasiado fácil. Pero permíteme, amigo y amiga, mostrarte lo que el Señor quiere decirte a través de su palabra escrita. Acompáñame a la Biblia. Mira lo que dice Proverbios 28:13 específicamente. Vamos a leerlo juntos. Proverbios 28:13. Nota lo que dice. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Mira, el texto hace un contraste entre dos tipos de personas. Primero está el que oculta sus pecados, es decir, la persona en quien no hay ningún remordimiento o tristeza por sus malas acciones. Y el que vive ocultando su pecado básicamente utiliza mentiras para seguir tapándolo, excusas para justificarlo como algo normal o inclusive bueno, o simplemente evade la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones. Pero en cambio también está aquel que los confiesa. Y no solo eso, pero también se aparta de ellos. Y esta acción, amigos, nos libera de pesadas cargas y básicamente le da a Dios la oportunidad de hacer cosas extraordinarias en nuestros corazones. Por lo tanto, si tú deseas experimentar paz interior, la primera acción que nos recomienda la Biblia es confesar nuestros pecados y apartarnos completamente de ellos. Ahora, ¿a quién exactamente debemos confesar nuestros pecados? Vamos a leer Miqueas 7, 18
y 19. Mira lo que dice la Biblia muy interesante aquí. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados solamente a una persona, y ese es Dios. Nota cómo Miqueas describe a Dios en ese sentido. Número 1, un Dios que perdona la maldad. Número 2, un Dios que olvida el pecado. Y número 3, un Dios que se deleita en la misericordia. Y Dios es tan bueno que dice, mira, yo sé que tomó mucho valor para que tú te apartaras de eso. Déjame tomar tus pecados y ponerlos en un lugar donde será difícil volver a alcanzarlos. El fondo del mar. Qué interesante. ¿Sabes? En el año 2021, 2 exploradores intentaron llegar al fondo del mar en la fosa de las Marianas, que es uno de los puntos más profundos del océano en nuestro planeta. ¿Y sabes qué dijeron estos exploradores? Ellos dijeron que esencialmente es mucho más fácil comunicarnos con astronautas en el espacio que intentar comunicarnos en la profundidad del mar. ¡Wow! El amor de Dios se demuestra en que Él echa al fondo del mar nuestros pecados. Es decir, Él no se aferra a nuestro pecado. Él no te perdona solo para dejarte con una carga producida por el pecado. No, Él borra nuestros pecados porque nos ama como pecadores, pero nos ama demasiado como para dejarnos en el pecado. Qué interesante y qué hermoso. Ahora, hay un detalle muy importante. Y es que cuando nosotros pecamos, muchas veces herimos a otras personas. Nota lo que menciona Santiago 5:16. Acompáñame a leerlo. Santiago capítulo 5, el versículo 16. Eso es lo que dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En otras palabras, si has ofendido a una persona, es importante que reconozcas tu falta. El deber de la otra persona es perdonarte de buena voluntad. Por ende, tú buscas el perdón de Dios porque la persona que ofendiste es un hijo, una hija de Dios. Y cuando tú lo lastimas, pecas contra su padre y su creador. Cuando yo hago consejería matrimonial, yo suelo mencionarles a las parejas que Dios no solo es mi padre, pero también es mi suegro. Porque si Suki es su hija, que es mi esposa, quiere decir que yo me convierto en su yerno. Y si yo no quiero hacer nada que ofenda a mi suegro aquí terrenal, a lastimar a su hija, ¿cuánto más contra mi suegro celestial? Por lo tanto, si en algún momento hiero a mi esposa, yo busco su perdón y el de Dios, porque ofendí a su hija. Ahora, tal vez te estés preguntando, Johan, ¿qué debe incluir la confesión de mi pecado? Mira lo que recomienda Isaías 1, 16 y 17. Vamos a leerlo. Isaías 1, 16 y 17. Nos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y estas acciones revelan un espíritu de confesión que no busca excusas por el pecado, ni intenta ningún tipo de justificación propia. Y quiero compartir un último versículo contigo que a mí me encanta. Es una poderosa promesa bíblica que quiero que apuntes o marques en tu Biblia de forma muy especial. Ve conmigo a Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Nota lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero que notes algo aquí. El único elemento de incertidumbre en la acción de confesar el pecado recae sobre nosotros como pecadores y no en Dios. La condición es completamente nuestra si confesamos. En cambio, Dios es fiel. Esa es su naturaleza, esa es su esencia. Amigo y amiga, el enemigo busca hacerte dudar de la fidelidad de Dios.
El enemigo quiere hacerte creer que venir delante de Dios, tal cual como estás, manchado por el pecado, es por el gusto, porque Dios no te va a aceptar. Pero estas dudas, el enemigo las pone solo para separarte del hermoso amor y el perdón de Dios. Porque el momento en que tú confiesas tus pecados y te apartas de ellos y permites que Dios haga su obra en ti, abres la puerta a una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Y tu camino a la felicidad se vuelve mucho más placentero. ¿Quieres hoy tomar la decisión de acercarte más a Dios? Queremos orar contigo. Queremos mostrarte muchas otras promesas bíblicas que Dios tiene para ti. Escribe al número que aparece en pantalla porque juntos continuaremos recorriendo el camino a la felicidad. Permíteme orar por ti. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por esa paz y ese amor que tú nos prometes. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Por favor, oh Dios, acéptanos tal cual como somos y límpianos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. En la vida hay muchos caminos. Elige hoy el camino a la felicidad. Gracias por acompañarnos.